La catástrofe internacional de 1914 por Herbert George Wells. Fragmento del libro El esquema de la historia. La paz armada antes de la Gran Guerra. Durante 36 años tras el Tratado de San Stefano y la Conferencia de Berlín, Europa mantuvo una paz precaria dentro de sus fronteras. No hubo guerra entre ninguno de los estados líderes durante este periodo. Se presionaban, se intimidaban y se amenazaban mutuamente, pero no llegaron a hostilidades reales. Después del año 1871 se generalizó la comprensión de que la guerra moderna era algo mucho más serio que la guerra profesional del siglo XVIII. La guerra moderna era un esfuerzo colectivo que podía tensar gravemente el tejido social y una aventura que no debía emprenderse precipitadamente. La revolución mecánica proporcionaba armas terrestres y marítimas cada vez más potentes y costosas y métodos de transporte más rápidos. Era cada vez más imposible librar una guerra sin una dislocación total de la vida económica de la comunidad. Incluso los ministerios de Asuntos Exteriores sentían el temor a la guerra. Pero aunque la guerra se temía como nunca antes en el mundo, no se hizo nada para establecer un control federal que impidiera que los asuntos humanos derivaran hacia la guerra. Es cierto que en el año 1898 el joven zar de Rusia Nicolás II emitió un rescripto invitando a las demás grandes potencias a una conferencia de estados para que la gran idea de la paz universal triunfara sobre los elementos de conflicto y discordia. Su rescripto recuerda la declaración de su predecesor el zar Alejandro I, que dio tono a la Santa Alianza. El rescripto está viciado por la misma suposición de que la paz puede establecerse entre gobiernos soberanos en lugar de mediante un amplio llamado a las necesidades y los derechos del único pueblo de la humanidad. Los Estados Unidos de América demostraron que no podía haber unidad de acción ni paz hasta que el pensamiento del pueblo de Virginia y el pueblo de Massachusetts fuera superado por el pensamiento del pueblo de los Estados Unidos de América, por el pensamiento de todo el país. La lección de los Estados Unidos de América fue completamente ignorada en los intentos europeos de pacificación. Se celebraron dos conferencias en la ciudad de La Haya en los Países Bajos, una en el año 1899 y otra en el año 1907. En la segunda conferencia estuvieron representados casi todos los estados soberanos del mundo. Su representación fue diplomática. Sus deliberaciones carecían de la influencia de la inteligencia mundial. El ciudadano común y corriente ni siquiera sabía que se celebraban estas conferencias y en su mayor parte los representantes reunidos negociaron astutamente sobre cuestiones de derecho internacional relacionadas con la guerra, dejando de lado la abolición de la guerra como una quimera. Estas conferencias de La Haya no contribuyeron a disipar la idea de que la vida internacional es necesariamente competitiva. Aceptaron esa idea. No contribuyeron a desarrollar la conciencia de una comunidad mundial que prevaleciera sobre los soberanos y los ministerios de relaciones exteriores. Los juristas y estadistas internacionales que asistieron a estas reuniones estaban tan poco dispuestos a apresurar la creación de una comunidad mundial sobre tales bases tal y como lo estaban los estadistas prusianos del año 1848, al acoger con satisfacción un parlamento que representaba a toda Alemania y que prevalecía sobre los derechos y los intereses del rey de Prusia. En Estados Unidos de América se realizaron tres conferencias panamericanas en los años 1889, 1901 y 1906. Estas tres conferencias contribuyeron en cierta medida al desarrollo de un sistema de arbitraje internacional para todo el continente americano. No analizaremos en profundidad aquí el carácter y la buena fe del zar de Rusia Nicolás II, quien inició estas reuniones de La Haya. Quizás el zar pensó que el tiempo estaba del lado de Rusia. Pero no cabe duda alguna de la renuencia general de las grandes potencias a afrontar la perspectiva de una fusión de poderes soberanos sin la cual los proyectos de paz permanente son absurdos. Las grandes potencias no deseaban el cese de la competencia internacional en su fase aguda de guerra. Las grandes potencias deseaban en realidad un abaratamiento de la guerra que se estaba volviendo demasiado costosa. Las grandes potencias querían economizar el desperdicio de disputas y conflictos menores y establecer leyes internacionales que pusieran en aprietos a sus oponentes más formidables en tiempos de guerra sin incomodarse. Estos eran los fines prácticos que las grandes potencias buscaban en la Conferencia de La Haya. Fue una reunión a la que asistieron las grandes potencias para complacer al zar de Rusia Nicolás II. Era igual que cuando los monarcas europeos habían suscrito las proposiciones evangélicas de la Santa Alianza para complacer al zar de Rusia Alejandro I.
Las grandes potencias al asistir a la Conferencia de La Haya intentaron aprovecharla al máximo. Alemania imperial. La paz de Frankfurt había dejado a Alemania bajo la influencia de Prusia y además estaba unida. Alemania era la más formidable de todas las grandes potencias de Europa. Francia estaba humillada y paralizada. La abolición de la monarquía en Francia y la aparición de un gobierno republicano había dejado a Francia sin amigos en ninguna corte europea. Italia era aún un país joven recién creado. Austria se hundió rápidamente en la posición de confederada en la política alemana. Rusia era un país vasto pero subdesarrollado. Y el Imperio Británico solo era poderoso en el mar. Más allá de Europa, la única potencia a tener en cuenta para Alemania eran los Estados Unidos de América, que se estaban convirtiendo en una gran nación industrial pero sin un ejército ni una armada dignos de consideración según los estándares europeos. La nueva Alemania encarnada en el imperio creado en Versalles era una compleja y asombrosa mezcla de las nuevas fuerzas intelectuales y materiales del mundo con las tradiciones políticas más estrechas del sistema europeo. A principios del siglo XX Alemania era vigorosamente educativa. Alemania era y con gran diferencia el estado con mayor nivel educativo del mundo. Alemania marcó el ritmo educativo de todos sus vecinos y rivales. En estos tiempos de ajuste de cuentas para Alemania puede ayudar al lector británico a adoptar una actitud equilibrada, recordar el estímulo educativo que su país debe agradecer primero al príncipe consorte alemán y luego a la competencia alemana. Ese vil recelo hacia el hombre como un culto por parte de la Iglesia y la clase dirigente británica se apaciguó ante un creciente temor a la eficiencia alemana. A principios del siglo XX Alemania asumió la organización de la investigación científica y la aplicación del método científico al desarrollo industrial y social con una fe y una energía como ninguna otra comunidad había demostrado antes. Durante todo este periodo de paz armada Alemania sembró y recogió las cosechas inagotables del conocimiento libremente difundido. A principios del siglo XX Alemania creció rápidamente hasta convertirse en una gran potencia manufacturera y comercial. A principios del siglo XX la producción de acero de Alemania superó a la británica. A principios del siglo XX Alemania lideró al mundo en 100 nuevos campos de producción y comercio donde la inteligencia y el sistema eran más importantes que la mera astucia comercial. Alemania lideró al mundo en la fabricación de vidrio óptico, tintes, una multitud de productos químicos y un sinfín de procesos novedosos. El fabricante británico estaba acostumbrado a ver llegar inventos a sus fábricas sin saber de dónde ni por qué. Pero Alemania adoptó un nuevo método que consistía en retener y pagarle a los científicos. A los británicos este método les parecía abominablemente injusto. Los británicos pensaban que Alemania estaba manipulando las cartas. Los británicos pensaban que los alemanes estaban alentando a una clase repugnante de intelectuales a interferir en los asuntos de empresarios sólidos. La ciencia se alejó de su hogar original como un niño abandonado. La espléndida industria química alemana se construyó sobre la obra del inglés William Henry Perkin. Pero William Henry Perkin no pudo encontrar ningún empresario inglés práctico que lo respaldara. A principios del siglo XX Alemania también fue pionera en muchas formas de legislación social. Alemania comprendió que el trabajo es un bien nacional, que se deteriora con el desempleo y que por el bien común debe ser atendido fuera de las fábricas. El empresario británico aún se engañaba pensando que el trabajo no tenía por qué existir fuera de las fábricas y que cuanto peor fuera esa existencia exterior mejor para él. Además, el empresario británico, debido a su analfabetismo general, era un individualista acérrimo. La suya era la rivalidad insensata de la mentalidad vulgar. El empresario británico odiaba a sus colegas fabricantes casi tanto como a sus trabajadores y a sus clientes. Los productores alemanes, en cambio, estaban convencidos de las grandes ventajas de la unión y la civilidad. Las empresas alemanas tendían a converger y a asumir cada vez más el carácter de empresas nacionales. Esta Alemania educadora, científica y organizadora fue el desarrollo natural de la Alemania liberal del año 1848. Alemania hundía sus raíces en el esfuerzo de recuperación tras la humillante conquista napoleónica. Todo lo bueno, todo lo grandioso de esta Alemania moderna, se lo debía sin duda a sus maestros. Pero este espíritu científico y organizador fue solo uno de los dos factores que conformaron el nuevo imperio alemán. El otro factor fue la monarquía de la familia real de los Hohenzollern que gobernaba Prusia.
La monarquía de los Hohenzollern había sobrevivido a la derrota de la batalla de Jena en el año 1806 frente a Napoleón Bonaparte. La monarquía de los Hohenzollern había burlado y vencido la revolución de 1848. La monarquía de los Hohenzollern bajo la guía de Bismarck había ascendido a la jefatura legal de toda Alemania fuera de Austria. Salvo la Rusia zarista, ningún otro estado europeo había preservado tanto la tradición de la gran monarquía del siglo XVIII como el prusiano. Gracias a la tradición del emperador prusiano Federico el Grande, el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo reinaba ahora en Alemania. En la cabeza de este magnífico nuevo estado moderno llamado Alemania no se asentaba un ingenio moderno que lo guiara hacia una supremacía mundial al servicio del mundo, sino una vieja araña ávida de poder. La Alemania prusiana era a la vez lo más nuevo y lo más anticuado de Europa occidental. Era el mejor y el peor estado de su época. La psicología de las naciones es aún una ciencia rudimentaria. Los psicólogos apenas han comenzado a estudiar el lado ciudadano del individuo. Pero es de suma importancia para nuestro tema que el estudiante de Historia Universal reflexione sobre el desarrollo mental de las generaciones de alemanes educados desde las victorias del año 1871 frente a Francia. Naturalmente los alemanes se sintieron eufóricos por sus arrolladores éxitos en la guerra y por su rápido progreso de la pobreza relativa a la riqueza. Habría sido más que humano de su parte no haber cedido a ciertos excesos de vanidad patriótica. Pero esta reacción fue deliberadamente aprovechada, fomentada y desarrollada mediante una explotación y un control sistemáticos de la escuela y la universidad, la literatura y la prensa, en beneficio de la dinastía Hohenzollern. Un maestro, un profesor, que no enseñara ni predicara oportunamente la superioridad racial, moral, intelectual y física de los alemanes sobre todos los demás pueblos, su extraordinaria devoción a la guerra y a su dinastía, y su inevitable destino bajo dicha dinastía de liderar el mundo, era un hombre marcado, condenado al fracaso y al olvido. La enseñanza histórica alemana se convirtió en una inmensa falsificación sistemática del pasado humano con vistas al futuro de la Casa Real de los Hohenzollern. Para los alemanes todas las demás naciones eran presentadas como incompetentes y decadentes. Los prusianos eran los líderes y regeneradores de la humanidad. El joven alemán leía esto en sus libros de texto, lo escuchaba en la iglesia, lo encontraba en su literatura, lo recibía con apasionada convicción de su profesor. Todos sus profesores se lo inculcaban a los jóvenes alemanes. El escritor inglés Oliver Madox Weffer dice que las clases de biología o matemáticas en Alemania se desviaban de su tema principal para entregarse a largos pasajes de diatriba patriótica y monárquica. Solo mentes de extraordinaria tenacidad y originalidad podían resistir tal torrente de sugerencias. Insensiblemente se construyó en la mente alemana una concepción de Alemania y su emperador como algo espléndido y predominante como nada más lo había sido antes. Alemania era una nación divina con armadura brillante que blandía la buena espada alemana en un mundo de pueblos inferiores y muy mal dispuestos. Hemos contado nuestra historia de Europa. El lector puede juzgar si el brillo de la espada alemana es excepcionalmente cegador. Tras la guerra franco-prusiana del año 1871, los alemanes fueron deliberadamente intoxicados, sistemáticamente mantenidos ebrios, con este tipo de retórica patriótica. El mayor de los crímenes de la Casa Real de los Hohenzollern es que la corona interfirió constante y persistentemente con la educación y en particular con la enseñanza de la historia. Ningún otro estado moderno ha pecado tanto contra la educación. La oligarquía de la República Coronada de Gran Bretaña puede haber paralizado y privado la educación, pero la monarquía de los Hohenzollern corrompió y prostituyó la educación. Es fundamental y el hecho más importante de la historia del último medio siglo es que el pueblo alemán fue metódicamente adoctrinado con la idea de una supremacía mundial alemana basada en el poder y con la teoría de que la guerra era necesaria. La clave de la enseñanza histórica alemana se encuentra en la máxima del mariscal Helmut von Moltke: la paz perpetua es un sueño. Y ni siquiera es un sueño hermoso. La guerra es un elemento del orden mundial ordenado por Dios. Sin guerra el mundo se estancaría y se perdería en el materialismo. El filósofo alemán anticristiano Friedrich Nietzsche se sentía plenamente identificado con el piadoso mariscal Helmut von Moltke. Friedrich Nietzsche afirmó: es mera ilusión y un sentimentalismo superficial esperar algo de la humanidad si se olvida cómo hacer la guerra.
Todavía no se conoce ningún medio que impulse tanto a la acción como una gran guerra. Esa energía ruda que nace del campamento. Esa profunda impersonalidad que nace del odio. Esa conciencia que nace del asesinato y la sangre fría. Ese fervor que nace del esfuerzo por aniquilar al enemigo. Esa orgullosa indiferencia ante la pérdida. Esa orgullosa indiferencia ante la propia existencia y ante la de los demás. Esa conmoción que como un terremoto necesita un pueblo cuando pierde su vitalidad. Este tipo de enseñanza impregnó el imperio alemán de punta a punta y estaba destinada a ser notada en el extranjero. La actitud de Alemania hacia sus vecinos comenzó a alarmar a todas las demás potencias y pueblos del mundo y provocó una unión de las grandes potencias contra Alemania. Al mismo tiempo dio pie a preparativos militares y luego navales en Francia, Rusia y Gran Bretaña. La retórica belicista en Alemania afectó el pensamiento, las costumbres y la moral de todo el pueblo alemán. El pueblo alemán era un pueblo flexible y no refractario a la instrucción como los irlandeses y los ingleses. Después de 1871 el alemán en el extranjero sacó pecho y alzó la voz. El alemán infundió una especie de aire arrollador incluso en las operaciones comerciales. La maquinaria fabricada en Alemania comenzó a llegar a todos los mercados del mundo. Los barcos alemanes surcaban los mares con un toque de desafío patriótico. Alemania utilizó sus mismos méritos como medio de ataque. Y probablemente la mayoría de los demás pueblos se habrían comportado de manera similar si hubieran tenido las mismas experiencias y recibido el mismo entrenamiento. Por uno de esos accidentes históricos que personifican y precipitan catástrofes, el gobernante de Alemania, el emperador Guillermo II, encarnó la nueva educación de su pueblo y la tradición de la Casa Real de los Hohenzollern en su forma más completa. El emperador Guillermo II ascendió al trono en 1888 a la edad de 29 años. Su padre Federico III a su vez había sucedido a su abuelo Guillermo I en marzo de 1888. Pero el emperador Federico III gobernó solo unos meses pues falleció en junio de 1888. El emperador alemán Guillermo II era nieto de la reina Victoria del Reino Unido por línea materna. Pero el emperador alemán Guillermo II en su temperamento no mostraba rastros de la tradición liberal alemana que distinguía a la familia real de Sajonia-Coburgo-Gotha. La mente del emperador alemán Guillermo II estaba llena de la efervescencia del nuevo imperialismo. El emperador alemán Guillermo II señaló su ascenso al trono con un discurso a su ejército y armada. Su discurso a su pueblo se produjo 3 días después. En el discurso del emperador alemán Guillermo II se escuchó un agudo desprecio por la democracia. El emperador alemán Guillermo II afirmó, el soldado y el ejército y no las mayorías parlamentarias han unido al imperio alemán. Mi confianza está depositada en el ejército. La Casa Real de los Hohenzollern se declaró triunfante. La siguiente hazaña del emperador alemán Guillermo II fue pelearse con el viejo canciller Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era quien había creado el nuevo imperio alemán. El emperador alemán Guillermo II destituyó al canciller Otto von Bismarck en el año 1890. No había diferencias profundas de opinión entre ellos. Pero como dijo Otto von Bismarck, el emperador alemán Guillermo II tenía la intención de ser su propio canciller. Estos fueron los primeros actos de una carrera activa y agresiva del emperador alemán Guillermo II. El emperador alemán Guillermo II se proponía causar sensación en el mundo, una sensación más fuerte que la que cualquier otro monarca había causado jamás. Toda Europa pronto se familiarizó con la figura del nuevo monarca. El emperador alemán Guillermo II invariablemente se vestía con su uniforme militar deslumbrante. El emperador alemán Guillermo II se mostraba con su mirada valiente, con un bigote feroz y un brazo izquierdo atrofiado ingeniosamente escondido. El emperador alemán Guillermo II lucía corazas plateadas y largas capas blancas. Era evidente su gran inquietud. Era evidente que el emperador alemán Guillermo II se consideraba destinado a grandes cosas, pero durante un tiempo no se supo qué grandes cosas en particular eran. Ya no había ningún oráculo en Delfos que le dijera que estaba destinado a destruir un gran imperio. El tono teatral del emperador alemán Guillermo II y la destitución de Otto von Bismarck alarmaron a muchos de sus súbditos.
Pero pronto se tranquilizaron al pensar que el emperador alemán Guillermo II estaba usando su influencia en aras de la paz y la consolidación de Alemania. El emperador alemán Guillermo II viajó mucho, a Londres, Viena, Roma, Atenas y a Constantinopla. En Roma el emperador alemán Guillermo II visitó al Papa. En Atenas la hermana del emperador alemán Guillermo II se casó con el rey de Grecia en el año 1889. El emperador alemán Guillermo II fue el primer soberano cristiano en ser invitado por un sultán. El emperador alemán Guillermo II también fue a Palestina. Se abrió una puerta especial en la antigua muralla de Jerusalén para que pudiera entrar a caballo, pues era indigno de él entrar a pie. El emperador alemán Guillermo II indujo al sultán de Turquía a iniciar la reorganización del ejército turco según las líneas alemanas y bajo el mando de oficiales alemanes. En el año 1895 anunció que Alemania era una potencia mundial y que el futuro de Alemania estaba en el mar a pesar de que los británicos ya lo consideraban así. El emperador alemán Guillermo II comenzó a interesarse cada vez más en la creación de una gran armada. El emperador alemán Guillermo II también se hizo cargo del arte y la literatura alemanas. El emperador alemán Guillermo II ejerció su influencia para conservar la distintiva y cegadora letra gótica alemana frente a la tipografía romana empleada en el resto de Europa occidental y apoyó el movimiento pangermánico que reivindicaba a los holandeses, los escandinavos, los belgas flamencos y los suizos alemanes como miembros de una gran hermandad alemana. El emperador alemán Guillermo II veía a los holandeses, escandinavos, belgas flamencos y suizos alemanes como material asimilable para un imperio joven y ambicioso que aspiraba a crecer. Todos los demás monarcas europeos palidecían ante él. El emperador alemán Guillermo II también aprovechó la hostilidad general contra Gran Bretaña para impulsar sus planes de construir una gran armada. La hostilidad general contra Gran Bretaña había sido ya despertada en toda Europa por la guerra contra las repúblicas Bóer en el sur de África. Esto sumado a la rápida y desafiante expansión del imperio colonial alemán en África y el Océano Pacífico alarmó e irritó enormemente a los británicos. La opinión liberal británica en particular se vio ante la exasperante necesidad de apoyar una armada británica en constante crecimiento. El emperador alemán Guillermo II declaró: "No descansaré hasta que mi armada alcance el mismo nivel que mi ejército". Ni siquiera los países isleños más pacíficos podían ignorar esa amenaza. En el año 1890 el emperador alemán Guillermo II adquirió de Gran Bretaña la pequeña isla de Heligoland en el Mar del Norte frente a la península de Jutlandia. Después el emperador alemán Guillermo II convirtió la pequeña isla de Heligoland en una gran fortaleza naval. A medida que su armada crecía, su empresa se acrecentaba. El emperador alemán Guillermo II proclamó que los alemanes eran la sal de la tierra. El emperador alemán Guillermo II afirmó que los alemanes no debían cansarse en la labor de la civilización. Alemania, como el espíritu de la Roma imperial, debe expandirse e imponerse. Esto lo dijo en suelo polaco. Los alemanes se esforzaban también en suprimir la lengua y la cultura polacas y en germanizar su parte de Polonia. El emperador alemán Guillermo II llegó a describir a Dios como su divino aliado. En los antiguos absolutismos el monarca era Dios mismo o su agente adoptivo. El emperador alemán Guillermo II consideraba a Dios como su fiel secuaz. El emperador alemán Guillermo II se refirió a Dios con cariño diciendo: "Nuestro viejo Dios". Cuando los alemanes conquistaron el puerto de Kiautschou en China, el emperador alemán Guillermo II habló de la superioridad alemana. Cuando el emperador alemán Guillermo II apoyó a Austria contra Rusia, habló de Alemania con su brillante armadura. Los desastres de Rusia en la región Manchuria en 1905 durante la guerra contra Japón desataron el espíritu del imperialismo alemán. La derrota rusa contra Japón provocaron que el emperador alemán Guillermo II realizara agresiones más audaces. Tras la derrota de Rusia en la guerra contra Japón, el temor a un ataque conjunto de Francia y Rusia parecía disiparse a los ojos del emperador alemán Guillermo II. El emperador alemán Guillermo II luego realizó una especie de gira majestuosa a través de Tierra Santa. El emperador alemán Guillermo II desembarcó en Tánger para asegurar al sultán de Marruecos su apoyo contra los franceses. Luego el emperador alemán Guillermo II infligió a Francia la mayor indignidad al obligarla mediante una amenaza de guerra a destituir a Théophile Delcassé, su ministro de Asuntos Exteriores. El emperador alemán Guillermo II también estrechó los lazos entre Austria y Alemania.
En el año 1908 Austria con el apoyo de Alemania desafió al resto de Europa anexando a sus dominios las provincias de Bosnia y Herzegovina. El emperador alemán Guillermo II mediante su desafío naval a Gran Bretaña y las agresiones contra Francia y los pueblos eslavos obligó a Gran Bretaña, Francia y Rusia a un acuerdo defensivo contra él. La anexión de las provincias de Bosnia y Herzegovina tuvo el efecto adicional de distanciar a Italia que hasta entonces había sido su aliada. Tal era la personalidad que el funesto destino de Alemania le impuso para estimular, organizar y hacer intolerable para el resto del mundo el orgullo natural y la autoafirmación de un gran pueblo que tras largos siglos de división y debilidad por fin había escapado de una jungla de príncipes hacia la unidad y el respeto mundial. Era natural que los líderes comerciales e industriales de esta nueva Alemania, los financieros empeñados en hazañas en el extranjero, los funcionarios y el vulgo encontraran al emperador alemán Guillermo II muy de su agrado. Muchos alemanes que en el fondo consideraban al emperador alemán Guillermo II imprudente o sórdido lo apoyaron públicamente por su admirable imagen de éxito. El grito de Och der Kaiser, larga vida al emperador, se extendía por Alemania. Sin embargo, Alemania no se rindió sin luchar ante la poderosa corriente del imperialismo. Elementos importantes de la vida alemana lucharon contra esta nueva y arrogante autocracia. Las antiguas naciones alemanas y en particular los bávaros se negaron a ser absorbidos por el militarismo prusiano. Y con la expansión de la educación y la rápida industrialización de Alemania el movimiento obrero organizado desarrolló sus ideas y un firme antagonismo hacia la algarabía militar y patriótica de su gobernante. Un nuevo partido político estaba surgiendo en el Estado, los socialdemócratas. Los socialdemócratas profesaban las doctrinas del filósofo Carlos Marx. A pesar de la férrea oposición de las organizaciones oficiales y clericales y de las leyes violentamente represivas contra su propaganda y sus alianzas, el Partido Socialdemócrata creció. El emperador alemán Guillermo II denunció una y otra vez al Partido Socialdemócrata. Los líderes del Partido Socialdemócrata fueron encarcelados o expulsados al extranjero. Aún así, el Partido Socialdemócrata creció. Cuando el emperador alemán Guillermo II ascendió al trono, el Partido Socialdemócrata no obtuvo ni medio millón de votos. Pero en el año 1907 el Partido Socialdemócrata obtuvo más de 3 millones de votos. El emperador alemán Guillermo II intentó conceder muchas cosas como seguros de vejez y enfermedad, por ejemplo, como un regalo condescendiente. Eran cosas que reclamaba el Partido Socialdemócrata para los trabajadores como su derecho. Pero el emperador alemán Guillermo II no logró adeptos entre el Partido Socialdemócrata a su imperialismo. Las ambiciones navales del emperador alemán Guillermo II fueron denunciadas con agudeza y vehemencia por el Partido Socialdemócrata. Las aventuras coloniales de los nuevos capitalistas alemanes fueron atacadas incesantemente por el Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata representaba el sentido común del hombre común. El Partido Socialdemócrata le brindaron un apoyo moderado al ejército. Los socialdemócratas, por mucho que detestaran a su autócrata criollo, odiaban y temían aún más la bárbara y retrógrada autocracia de Rusia en su frontera oriental. El peligro evidente que se cernía sobre Alemania era que el imperialismo del emperador alemán Guillermo II obligaría a Gran Bretaña, Rusia y Francia a un ataque conjunto. El emperador alemán Guillermo II oscilaba entre una actitud rígida hacia Gran Bretaña y torpes intentos de apaciguarla mientras su flota crecía, y se preparaba para una lucha preliminar contra Rusia y Francia. Cuando en el año 1913 el gobierno británico propuso la suspensión de la construcción naval por ambas partes durante un año, esta fue rechazada por el emperador alemán Guillermo II. El emperador alemán Guillermo II se vio más afligido por su hijo Guillermo el Príncipe de Prusia, su heredero natural. Guillermo el Príncipe de Prusia era más Hohenzollern, más imperialista y más pangermánico que su padre. Guillermo el Príncipe de Prusia se había nutrido de la propaganda imperialista. Los juguetes de Guillermo el Príncipe de Prusia habían sido los soldados y las armas. Guillermo el Príncipe de Prusia alcanzó una popularidad prematura superando las actitudes patrióticas y agresivas de su padre el emperador alemán Guillermo II. Se percibía que el emperador alemán Guillermo II estaba envejeciendo y era demasiado cauteloso. El príncipe heredero lo renovó. Alemania nunca había sido tan fuerte, nunca había estado tan preparada para una nueva gran aventura y una nueva cosecha de victorias. A Guillermo el Príncipe de Prusia le dijeron que los rusos estaban en decadencia, que los franceses eran unos degenerados y que los británicos estaban al borde de la guerra civil.
Este joven príncipe heredero era solo una muestra de la abundante juventud de clase alta de Alemania en la primavera de 1914. Todos habían bebido de la misma copa. Sus profesores y maestros, sus oradores y líderes, sus madres y novias, los habían estado preparando para la gran ocasión que ya estaba muy cerca. Estaban llenos de la trémula sensación de conflicto inminente, de un llamado a la trompeta hacia logros extraordinarios, de victoria sobre la humanidad en el extranjero, de triunfo sobre los trabajadores recalcitrantes en casa. Alemania estaba tensa y excitada como un atleta al final de su entrenamiento. El espíritu del imperialismo en Gran Bretaña e Irlanda. Durante el periodo de la paz armada, Alemania marcó el ritmo y la pauta para el resto de Europa. La influencia de sus nuevas doctrinas de imperialismo agresivo fue particularmente fuerte en la mentalidad británica, que estaba mal preparada para resistir un fuerte empuje intelectual extranjero. El impulso educativo que el príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha había dado se desvaneció tras su muerte. El príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha había sido el esposo de la reina Victoria del Reino Unido. Las universidades de Oxford y Cambridge se vieron obstaculizadas en su tarea de revisión efectiva de la educación de la clase alta por los temores y prejuicios que el llamado conflicto entre ciencia y religión había despertado en el clero que las dominaba a través de la convocatoria. La educación popular se vio paralizada por las disputas religiosas, por la extrema parsimonia de las autoridades públicas, por el deseo de los empleadores de trabajo infantil, y por la objeción individualista a educar a los hijos de otros. La vieja tradición de los ingleses, la tradición de la comunicación sin rodeos, la legalidad, el juego limpio y cierta medida de libertad republicana se había desvanecido considerablemente durante las tensiones de las guerras napoleónicas. El romanticismo había contagiado la imaginación nacional con un anhelo por lo florido y pintoresco. El caricaturista inglés John Leech creó al personaje del Sr. Briggs para la revista satírica llamada Punch. El personaje del Sr. Briggs se dibujaba ataviado con trajes típicos de las tierras altas y acechando ciervos. El personaje del Sr. Briggs era un claro ejemplo del espíritu del nuevo movimiento. El personaje del Sr. Briggs cayó en la cuenta, como un hecho rico y loable que hasta entonces no había observado, de que el sol nunca se ponía en sus dominios. El país que una vez había llevado a juicio a los conquistadores de la India Robert Clive y Warren Hastings por su trato injusto a los nativos ahora estaba convencido de considerarlos figuras caballerescas y devotas. Ahora los conquistadores de la India Robert Clive y Warren Hastings eran constructores de imperios. Bajo el hechizo de la imaginación oriental del primer ministro del Reino Unido Benjamin Disraeli, los ingleses se inclinaron con facilidad hacia las vagas exaltaciones del imperialismo moderno. El mismo Benjamin Disraeli se encargó de convertir a la reina Victoria en una emperatriz. La etnología pervertida y la historia distorsionada que persuadían a los alemanes, eslavos, celtas y teutónicos de que eran una raza maravillosa aparte fueron también imitadas por escritores ingleses que comenzaron a exaltar una nueva invención etnológica, el anglosajón. Para algunos escritores ingleses, los anglosajones se presentaron como la culminación de la humanidad, la corona y recompensa del esfuerzo acumulado de griegos y romanos, egipcios, asirios, judíos, mongoles y otros humildes precursores de su esplendor blanco. La insensata leyenda de la superioridad alemana contribuyó en gran medida a exacerbar la irritación de los polacos en la región Posen y de los franceses en la región de Lorena. La leyenda aún más ridícula de la superioridad anglosajona no solo aumentó la irritación del dominio inglés en Irlanda, sino que también debilitó el tono de las relaciones británicas con los pueblos súbditos de todo el mundo. La cesación del respeto y el cultivo de ideas superiores supone también la cesación de la civilidad y la justicia. En los primeros días del dominio británico en la India, los funcionarios británicos salían modestamente como si estuvieran en un país maravilloso para aprender y vivir. Pero ahora, con sus ínfulas de superioridad, los británicos también salían absurdamente como ejemplos de un pueblo maravilloso, como luces en una gran oscuridad, para sacar provecho y prevalecer. La imitación de las ideas erróneas patrióticas alemanas no terminó con esta invención anglosajona. Los jóvenes inteligentes de las universidades británicas de los años 80 y 90, aburridos por la monotonía y la insinceridad de la política interna, se vieron impulsados a imitar y rivalizar por esta nueva enseñanza de un imperialismo nacionalista arrogante, sutil y enérgico. Los jóvenes británicos también hicieron suya esta combinación de las ideas del filósofo florentino Nicolás Maquiavelo y el conquistador huno Atila, que se imponía al pensamiento y las actividades en la joven Alemania. Los jóvenes británicos también pensaban que Gran Bretaña, al igual que Alemania, debía tener su brillante armadura y blandir su buena espada.
El nuevo imperialismo británico encontró a su poeta en el escritor inglés Rudyard Kipling. El nuevo imperialismo británico encontró a su apoyo práctico en una serie de intereses financieros y comerciales cuyo camino hacia los monopolios y la explotación se veía iluminado por su resplandor. Estos ingleses prusianizantes llevaron su imitación de Alemania hasta los extremos más extraordinarios. Europa Central es un sistema económico continuo que funciona mejor como tal. Y la Nueva Alemania había logrado una gran unión aduanera entre todos sus habitantes. Alemania se convirtió naturalmente en un sistema compacto como un puño cerrado. Por el contrario, el Imperio Británico se extendía como una mano abierta por todo el mundo. Los miembros del Imperio Británico eran de naturaleza, necesidades y relaciones diferentes. Los miembros del Imperio Británico no tenían ningún interés común salvo la garantía común de seguridad. Pero los nuevos imperialistas ignoraban esa diferencia. Si la Nueva Alemania tenía una gran unión aduanera, entonces el Imperio Británico debía estar a la moda. Y así fue como el desarrollo natural de los diversos miembros del Imperio Británico se vio obstaculizado en todas partes por las preferencias imperiales y similares. Sin embargo, el movimiento imperialista en Gran Bretaña nunca tuvo la autoridad ni la unanimidad que tuvo en Alemania. No fue un producto natural de ninguno de los tres pueblos británicos, unidos pero diversos. No les fue agradable. La reina Victoria y sus sucesores, el rey Eduardo VII y el rey Jorge V, se mostraron reacios ya sea por temperamento o por tradición a usar su armadura brillante, a agitar puños enfundados y blandir espadas nobles al estilo de la casa de Real de los Hohenzollern que gobernaba Alemania. Los reyes del Reino Unido tuvieron la sabiduría de abstenerse de cualquier intromisión abierta en las ideas públicas. Y este movimiento imperialista británico había despertado desde el principio la hostilidad de un gran número de escritores ingleses, galeses, irlandeses y escoceses que se negaban a reconocer esta nueva nacionalidad británica o a aceptar la teoría de que eran estos superhombres anglosajones. Muchos grandes intereses en Gran Bretaña, en particular los del transporte marítimo, se habían basado en el libre comercio y veían con justificada sospecha las propuestas fiscales de los nuevos imperialistas y los nuevos aventureros financieros y mercantiles con los que se asociaban. Por otro lado, estas ideas corrían como la pólvora entre la clase militar, la burocracia india y similares. Hasta entonces el militar inglés siempre había mostrado cierta aversión a las ideas imperialistas. Pero los militares ingleses se encontraron entonces con un movimiento que prometía convertirlo en alguien tan importante como su hermano de armas prusiano. Las ideas imperialistas también encontraron apoyo en la prensa popular barata que surgía para satisfacer al nuevo estrato de lectores creado por la educación elemental. Esta prensa buscaba ideas sencillas y brillantes adaptadas a las necesidades de lectores que apenas comenzaban a pensar. A pesar de dicho apoyo y su fuerte atractivo para la vanidad nacional, el imperialismo británico nunca saturó a las masas del pueblo británico. Los ingleses no son un pueblo mentalmente dócil. El ruidoso y más bien forzado entusiasmo por el imperialismo y los aranceles más altos del antiguo Partido Conservador, la clase militar, el clero rural, los salones de baile, los extranjeros asimilados, los ricos comunes y los nuevos grandes empleadores indujo a la gente común, y en particular a los trabajadores organizados, a una actitud recelosa. En el año 1881 el ejército del Reino Unido fue derrotado por rebeldes Boers en la batalla de Majuba en Sudáfrica. Esta derrota permitió que el Reino Unido se precipitara a una innecesaria, laboriosa y costosa conquista de las repúblicas Boer de Sudáfrica. Pero al mismo tiempo la guerra del Reino Unido contra los rebeldes Boers provocó entre la población del Reino Unido una reacción suficiente hacia la decencia y la justicia que permitió reinstaurar al Partido Liberal en el poder. Más aún, la guerra del Reino Unido contra los rebeldes Boers obligó al nuevo gobierno liberal del Reino Unido a intentar reparar las peores consecuencias negativas de la guerra mediante la creación de una nueva confederación sudafricana. Con el nuevo gobierno liberal en el Reino Unido se siguieron logrando avances considerables en la educación popular y en la recuperación de los intereses públicos y la riqueza general de la posesión de unos pocos. En estos años de paz armada los tres pueblos británicos estuvieron muy cerca de resolver de forma bastante justa y razonable su prolongado malentendido con Irlanda. La Gran Guerra desafortunadamente para ellos los sorprendió en el momento crítico de este esfuerzo. Al igual que Japón, Irlanda ha figurado poco en este resumen histórico. Irlanda es un país insular que hasta ahora ha aportado poco al drama general. La población de Irlanda es muy heterogénea. En Irlanda hay descendientes de vascos y de pueblos que habitaban Portugal y el sur de Italia. Estos pueblos llegaron a la isla de Irlanda en el Neolítico. No se han encontrado restos paleolíticos en Irlanda.
Sobre esta base original fluyó alrededor del siglo VI a.C. una oleada de pueblos celtas. La migración celta tuvo la fuerza suficiente para establecer una lengua celta en Irlanda, el gaélico irlandés. En Irlanda hubo idas y venidas, invasiones y contrainvasiones de algunos pueblos celtas o con influencias celtas entre Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. La isla de Irlanda fue cristianizada en el siglo V. Posteriormente la costa este de Irlanda fue invadida y colonizada por nórdicos, pero desconocemos hasta qué punto alteraron la composición racial. Los ingleses normandos llegaron en el año 1169 a Irlanda en la época del rey Enrique II. La influencia teutónica podría ser tan fuerte o incluso más fuerte que la influencia celta en la Irlanda moderna. Hasta entonces Irlanda había sido un país tribal y bárbaro con algunos centros de seguridad donde las tendencias artísticas de la raza más antigua encontraron cabida en la metalurgia y la copia de libros sagrados. En el siglo XII se produjo una conquista imperfecta por parte de la corona inglesa. Aparecieron entonces en Irlanda asentamientos dispersos de normandos e ingleses en diversas partes del país. Desde el principio se manifestaron profundas diferencias de temperamento entre irlandeses e ingleses. Las diferencias eran exacerbadas por la diferencia lingüística, y se hicieron mucho más evidentes tras la Reforma Protestante. Los ingleses eran por naturaleza un pueblo no sacerdotal. Los ingleses compartían la aversión y la incredulidad de los nórdicos hacia los sacerdotes. La participación de los ingleses en la Reforma Europea fue fundamental. Pero los irlandeses respetaban, obedecían y honraban a los sacerdotes y consecuentemente resistieron la Reforma Protestante de una forma obstinada y amarga. El dominio inglés en Irlanda había sido desde un principio una guerra civil intermitente debido al choque lingüístico y a las diferentes leyes de tenencia de la tierra y herencia de ambos pueblos. La incompatibilidad religiosa se agravó aún más con la Reforma Protestante. No podemos relatar aquí las rebeliones, masacres y subyugaciones de la infortunada isla durante los reinados de la reina Isabel I y el rey Jacobo I. Pero bajo el reinado de Jacobo I surgió una nueva discordia con la confiscación de extensas zonas de la región de Ulster y el asentamiento de colonos escoceses presbiterianos. Los colonos escoceses presbiterianos formaron una comunidad protestante en conflicto permanente con el resto católico de Irlanda. En los conflictos políticos durante el reinado del rey de Inglaterra Carlos I, y el gobierno republicano de la Commonwealth, y en los conflictos políticos del rey Jacobo II contra Guillermo de Orange y la reina María II, los dos bandos antagonistas encontraron simpatizantes y aliados entre los irlandeses. Existe un dicho en Irlanda que dice que la desgracia de Inglaterra es la oportunidad de Irlanda. Los disturbios civiles ingleses que llevaron a la ejecución del conde de Strafford Thomas Wentworth permitieron a los católicos irlandeses perpetrar una feroz masacre de ingleses en Irlanda en el año 1641. Fue una masacre cruel y bárbara en la que no se perdonaron ni mujeres ni niños pequeños. Más tarde el Lord Protector Oliver Cromwell vengaría esa masacre sin dar cuartel a ningún hombre que se encontrara en armas. El castigo fue de una severidad que los católicos irlandeses recuerdan con inmensa amargura. Entre el año 1689 y el año 1691 Irlanda se vio nuevamente desgarrada por la guerra civil. El rey inglés Jacobo II buscó el apoyo de los católicos irlandeses contra Guillermo de Orange. El rey inglés Jacobo II y sus partidarios fueron duramente derrotados en las batallas del Boyne en el año 1690 y en las batallas de Aughrim en el año 1691. Tras la guerra hubo un acuerdo, el Tratado de Limerick. El Tratado de Limerick era un acuerdo controvertido en el que el gobierno inglés prometió mucha tolerancia hacia los católicos y similares pero no cumplió sus promesas. El Tratado de Limerick sigue siendo un recuerdo crucial en la larga historia de amargura irlandesa. Comparativamente pocos ingleses han oído hablar siquiera de este Tratado de Limerick. Pero en Irlanda el Tratado de Limerick aún resuena. El siglo XVIII fue un siglo de agravios acumulados para Irlanda. Los celos comerciales ingleses limitaron considerablemente el comercio irlandés. El desarrollo de la industria lanera en Irlanda se vio destruido en el sur y el oeste. Los protestantes de la región de Ulster no recibieron un trato mucho mejor que los católicos en estos asuntos. Los protestantes de la región de Ulster fueron los principales rebeldes. En Irlanda hubo más revueltas agrarias en el norte que en el sur. Protestantes crearon los grupos denominados los Thiel Boys y los Pipo de Boys y realizaron atentados terroristas en la región de Ulster. Había un parlamento en Irlanda pero era protestante. El parlamento irlandés era incluso más limitado y corrupto que el parlamento británico contemporáneo.
Existía una considerable actividad cultural en la ciudad de Dublín y sus alrededores. También había una gran actividad literaria y científica desarrollada en inglés y centrada en la Universidad Protestante del Trinity College. Esta era la Irlanda del escritor Jonathan Swift, el poeta Oliver Goldsmith, el filósofo Edmund Burke, el filósofo George Berkeley y el científico Robert Boyle. Irlanda era esencialmente parte de la cultura inglesa. La religión católica y la lengua irlandesa eran marginadas y perseguidas en la oscuridad. De esta Irlanda de las tinieblas surgió la recalcitrante Irlanda del siglo XX. El Parlamento irlandés, su excelente literatura, su ciencia, toda su cultura, gravitaron con naturalidad hacia la ciudad de Londres pues formaban parte inseparable de ese mundo. Los terratenientes de Irlanda más prósperos se mudaron a Inglaterra para vivir y educar a sus hijos allí. La creciente facilidad de comunicación potenció esta tendencia y empobreció a la ciudad de Dublín. El Acta de Unión del 1 de enero de 1801 fue la fusión natural de dos sistemas completamente afines, el Parlamento anglo-irlandés y el Parlamento británico. Ambos parlamentos eran oligárquicos y políticamente corruptos. Hubo una vigorosa oposición no tanto de los irlandeses de las afueras como de los protestantes asentados en Irlanda. Hubo incluso una insurrección inútil bajo el mando de Robert Emmet en el año 1803. La ciudad de Dublín había sido una excelente ciudad anglo-irlandesa a mediados del siglo XVIII. Pero la ciudad de Dublín fue gradualmente abandonada por su vida intelectual y política y fue invadida por los irlandeses de las afueras de Irlanda. A principios del siglo XX la principal ocasión social en la ciudad de Dublín era un espectáculo hípico. La Irlanda del escritor irlandés Jonathan Swift y el poeta irlandés Oliver Goldsmith era inseparable de la Inglaterra del poeta inglés Alexander Pope, el escritor inglés y el pintor inglés Joshua Reynolds. Nunca ha habido ni hay ninguna diferencia real definible salvo una geográfica entre la clase gobernante en Irlanda y en Gran Bretaña. Pero el AMPA irlandés y el AMPA inglés eran esencialmente distintos. La lucha ascendente de la democracia inglesa por la educación y el reconocimiento político no tenía equivalente irlandés. Gran Bretaña estaba produciendo una gran población industrial, protestante o escéptica. Gran Bretaña tenía trabajadores agrícolas pero no campesinos. Irlanda se había convertido en una tierra de campesinos completamente ignorantes y dominados por los sacerdotes. La agricultura de Irlanda degeneró cada vez más en el cultivo de patatas y la crianza de cerdos. La gente se casaba y criaba. La vida familiar era la única diversión de la diversión junto con el consumo de whisky cuando se podía conseguir y alguna que otra pelea. Este fue el resultado directo de la enseñanza católica ortodoxa en Irlanda. En Irlanda los sacerdotes católicos eran todopoderosos con el pueblo y no les enseñaron nada. Ni siquiera les enseñaron a lavarse. Los sacerdotes católicos les prohibieron a los irlandeses buscar cualquier conocimiento protestante. Los sacerdotes católicos permitieron que la ciencia agrícola de Irlanda se redujera al mero cultivo de patatas. Los sacerdotes católicos se aprovecharon de la pobreza de los irlandeses. He aquí las terribles consecuencias. La población de Irlanda en el año 1785 era de 2.845.932 habitantes. Para el año 1803 la población ya era de 5.536.594. Y para el año 1845 la población ya era de 8.295.061 habitantes. En el año 1845 el agotado cultivo de papas se dio bajo su creciente carga y se desató una terrible hambruna. Muchos irlandeses murieron. Muchos irlandeses emigraron especialmente a Estados Unidos de América. Comenzó una oleada de emigración que convirtió a Irlanda por un tiempo en una tierra de ancianos y nidos vacíos. Ahora bien, gracias a la unión de los parlamentos, la emancipación de las poblaciones inglesa e irlandesa se produjo simultáneamente. La emancipación católica en Inglaterra significó la emancipación católica en Irlanda. Los británicos obtuvieron votos porque los deseaban. La comunidad irlandesa los obtuvo porque los ingleses los deseaban. Irlanda estaba sobrerepresentada en el Parlamento de la Unión porque originalmente los escaños irlandeses habían sido más fáciles de manipular para la clase gobernante que los ingleses. Y así sucedió que esta Irlanda católica que nunca antes había tenido ningún instrumento político ni lo había buscado se encontró con el poder de impulsar un sólido cuerpo legislativo de Gran Bretaña.
Tras las elecciones generales del año 1874, la recién emancipada democracia británica se vio confrontada a una extraña y desconcertante democracia irlandesa, diferente en su religión, sus tradiciones y sus necesidades. Los irlandeses contaban una historia de injusticias de las que el inglés común nunca había oído hablar. Los irlandeses clamaban apasionadamente por una separación que no podían comprender y que les parecía principalmente y necesariamente hostil. El egoísmo nacional de los irlandeses es intenso. Sus circunstancias lo han intensificado. Los irlandeses fueron incapaces de considerar la situación en Inglaterra. El nuevo partido irlandés llegó al Parlamento británico para obstruir y perturbar los asuntos ingleses hasta que Irlanda se liberara y para convertirse en una molestia para los ingleses. Este espíritu fue bien recibido por la oligarquía que aún gobernaba el Imperio británico. La oligarquía inglesa se alió con los protestantes leales del norte de Irlanda. Los protestantes del norte de Irlanda eran leales al gobierno imperial del Reino Unido debido a su temor a un predominio católico en Irlanda. La oligarquía inglesa observó y contribuyó a la exasperación gradual del pueblo británico por esta hostilidad indiscriminada del pueblo irlandés. La historia de la relación de Irlanda con Gran Bretaña durante el último medio siglo refleja el mayor descrédito para la clase gobernante del Imperio británico. Pero no es algo de lo que deba avergonzarse el pueblo inglés. Una y otra vez el gobierno del Reino Unido ha dado muestras de buena voluntad. La legislación británica en relación con Irlanda durante casi medio siglo muestra una serie de torpes intentos por parte de la Inglaterra liberal realizados frente a la tenaz oposición del Partido Conservador y los irlandeses de la región del Ulster para satisfacer las quejas irlandesas y alcanzar un equilibrio de camaradería. En el año 1886 el primer ministro del Reino Unido William Gladstone se acarreó un desastre político al presentar el primer proyecto de ley de autonomía irlandesa. El proyecto era un auténtico intento de ceder los asuntos irlandeses por primera vez en la historia al pueblo irlandés. En muchos aspectos fue una propuesta errónea y peligrosa y no ofreció ninguna garantía satisfactoria a los irlandeses protestantes y en especial a los irlandeses protestantes de la región del Ulster. La propuesta no garantizaba a los protestantes del norte ninguna protección contra posibles agravios por parte de los irlandeses católicos del sur dominados por los sacerdotes católicos. Puede que este fuera un peligro imaginario, pero estos temores debieron respetarse. El proyecto de ley dividió al Partido Liberal. Finalmente, un gobierno de coalición en favor de la unión entre Gran Bretaña e Irlanda reemplazó al gobierno del primer ministro del Reino Unido William Gladstone. Esta digresión sobre la historia de Irlanda llega ahora a la época del imperialismo contagioso en Europa. El gobierno unionista que derrocó al primer ministro del Reino Unido William Gladstone tenía un componente predominantemente conservador y era en esencia imperialista como ningún otro gobierno británico anterior. La historia política británica de los años posteriores es en gran medida la historia del conflicto del nuevo imperialismo mediante el cual un arrogante nacionalismo británico buscó imponerse al resto del imperio contra el liberalismo temperamental y la sensatez de los ingleses que tendían a convertir el imperio en una confederación de aliados libres y voluntarios. Naturalmente los imperialistas británicos querían un irlandés subyugado. Naturalmente los liberales ingleses querían un irlandés libre y participativo. En el año 1892 William Gladstone luchó para recuperar el poder con una pequeña mayoría para el autogobierno. En el año 1893 William Gladstone presentó un segundo proyecto de ley de autogobierno para Irlanda. El proyecto fue aprobado por la Cámara de los Comunes pero rechazado por la Cámara de los Lores. Fue hasta el año 1895 que un gobierno imperialista asumió el poder en el Reino Unido. El partido que lo sustentaba no se llamaba imperialista, sino unionista. Era un nombre extraño si consideramos la constancia y el esfuerzo que ha realizado el Partido Unionista para destruir cualquier posibilidad de un imperio común. Estos imperialistas permanecieron en el poder durante 10 años. Ya hemos mencionado su conquista de Sudáfrica. El gobierno unionista fue derrotado en el año 1905 tras un intento de establecer un muro arancelario según el modelo teutónico. Por el contrario, el gobierno liberal resultante de la caída del gobierno unionista convirtió a los holandeses sudafricanos conquistados en súbditos satisfechos al crear el dominio autónomo de Sudáfrica. Posteriormente, el gobierno liberal del Reino Unido se embarcó en una lucha prolongada contra la persistentemente imperialista Cámara de los Lores. Esta fue una lucha fundamental en los asuntos británicos.
Por un lado, la mayoría liberal del pueblo de Gran Bretaña, honesta y sabiamente, ansiaba replantear el asunto irlandés y, de ser posible, transformar la animosidad vengativa de los irlandeses en amistad. Por otro lado, todos los factores de este nuevo imperialismo británico estaban decididos a cualquier precio y, a pesar de cualquier veredicto electoral, a mantener su dominio sobre los asuntos de ingleses, escoceses, irlandeses y del resto del imperio por igual. Legalmente, si era posible, pero ilegalmente, si no. Era bajo nuevos nombres la secular lucha interna de los ingleses. El mismo conflicto de una comunidad libre y de espíritu liberal contra poderosos grandes hombres, grandes aventureros y personas con autoridad. Irlanda era simplemente un campo de batalla como lo había sido las colonias inglesas en América. En la India, en Irlanda, en Inglaterra, la clase gobernante y sus aventureros asociados compartían una misma opinión. Pero el pueblo irlandés, debido a sus diferencias religiosas, tenía poca solidaridad con los ingleses. Sin embargo, estadistas irlandeses como John Redmond, el líder del partido irlandés en la Cámara de los Comunes, trascendieron esta estrechez nacional por un tiempo y dieron una respuesta generosa a las buenas intenciones inglesas. Lenta pero firmemente, la barrera de la Cámara de los Lores se derribó, y el primer ministro del Reino Unido, Herbert Henry Skip, presentó un tercer proyecto de ley de autonomía irlandesa en el año 1912. A lo largo del año 1913 y principios del año 1914, este proyecto de ley fue objeto de múltiples debates en el Parlamento. Inicialmente, el proyecto otorgaba autonomía a toda Irlanda. Pero se prometió una ley de enmienda que excluía a la región del Ulster bajo ciertas condiciones. Esta lucha duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Este proyecto de ley recibió la sanción real tras el estallido de la guerra. Se elaboró también un proyecto de ley que suspendía la entrada en vigor de la autonomía irlandesa hasta después del fin de la Primera Guerra Mundial. Estos proyectos de ley se incluyeron en el libro de estatutos. Pero desde la introducción del tercer proyecto de ley de autonomía, la oposición había asumido una forma violenta y extravagante. Sir Edward Carson era un abogado dublinés. Sir Edward Carson era también miembro del Colegio de Abogados ingleses. Sir Edward Carson de igual forma había ocupado un puesto legal en el ministerio de primer ministro del Reino Unido William Gladstone antes de la escisión del gobierno que buscaba la autonomía de Irlanda. Sir Edward Carson fue también miembro del posterior gobierno unionista. Sir Edward Carson fue el organizador y líder de esta resistencia a la reconciliación de los dos pueblos. A pesar de su origen dublinés, Sir Edward Carson se erigió en líder de los irlandeses protestantes de la región de Ulster. Sir Edward Carson aportó al conflicto ese desprecio por la ley, una característica demasiado común del abogado exitoso, y esas dotes de hostilidad persistente, incondicional e inflexible que distinguen a cierto tipo de irlandés. Sir Edward Carson era el hombre más anti-inglés. Sir Edward Carson era también muy violento. Desde el comienzo, Sir Edward Carson habló con entusiasmo de la resistencia armada a esta reunificación más libre de ingleses e irlandeses que contemplaba el tercer proyecto de ley de autonomía. La agitación en Irlanda se intensificó a lo largo del año 1913. Se organizó un cuerpo de voluntarios armados en la región del Ulster. También se introdujeron armas de contrabando a Irlanda. Sir Edward Carson y un abogado en ascenso llamado Frederick Edwin Smith desarrollaron una estrategia semi-militar y recorrieron la región del Ulster inspeccionando a estos voluntarios y encendiendo la ira local. Las armas de estos posibles rebeldes irlandeses se obtuvieron de Alemania. Diversas declaraciones de los colaboradores de Sir Edward Carson insinuaron el apoyo de un gran monarca protestante. El primer derramamiento de sangre tuvo lugar en Londonderry en agosto de 1913. A diferencia de la región del Ulster, el resto de Irlanda era en aquel entonces una tierra de orden y decencia que confiaba en su gran líder John Redmond y en la buena fe de los tres pueblos británicos. Ahora bien, estas amenazas de guerra civil provenientes de Irlanda no eran en sí mismas nada excepcional en la historia de esa desdichada isla. Lo que las hace excepcionales y significativas en la historia mundial es el vehemente apoyo que encontraron entre las clases militares y gobernantes inglesas y la inmunidad ante el castigo y la restricción de Sir Edward Carson y sus amigos. El virus de la reacción, surgido del éxito y el esplendor del imperialismo alemán, se había extendido ampliamente, como hemos explicado, entre las clases dominantes y prósperas de Gran Bretaña. Una generación había crecido olvidando las poderosas tradiciones de sus antepasados y dispuesta a cambiar la grandeza de la libertad inglesa por el imperialismo más sórdido. Se recaudó un fondo de 1.000.000 de libras, principalmente en Inglaterra, para apoyar la rebelión de la región del Ulster.
Se formó un gobierno provisional en la región del Ulster. Ingleses prominentes se unieron a la contienda y recorrieron la región del Ulster en automóviles ayudando en el tráfico de armas. Hay pruebas de que varios oficiales y generales británicos estaban dispuestos a un pronunciamiento sobre las líneas sudamericanas en lugar de obedecer la ley. El resultado natural de todo este desorden de la clase alta fue alarmar a la mayor parte de Irlanda, que nunca había sido amiga de Inglaterra. Irlanda a su vez comenzó a organizar voluntarios nacionales y a contrabandear armas. Las autoridades militares se mostraron mucho más enérgicas en la represión de los nacionalistas que en la de la importación de armas de la región del Ulster. En julio de 1914, un intento de contrabandear armas en el poblado de Hood, cerca de la ciudad de Dublín, desencadenó combates y derramamiento de sangre en las calles dublinenses. Las islas británicas estaban al borde de la guerra civil. Tal es en resumen la historia del movimiento revolucionario imperialista en Gran Bretaña hasta la víspera de la Gran Guerra. Pues revolucionario fue este movimiento de Sir Edward Carson y sus asociados. Fue claramente un intento de dejar de lado el gobierno parlamentario y las libertades, lentas e imperfectas, del pueblo británico y con la ayuda del ejército sustituirlo por un tipo de gobierno más prusianizado partiendo del conflicto irlandés. Fue el esfuerzo reaccionario de unas decenas de miles de personas para frenar el movimiento mundial hacia la ley democrática y la justicia social, estrictamente paralelo y estrechamente afín al nuevo imperialismo de los Junkers y los ricos alemanes. Pero en un aspecto muy importante el imperialismo británico y alemán diferían. En Alemania se centraba en la corona. Su defensor más ruidoso y conspicuo era el heredero forzoso, Guillermo el Príncipe de Prusia, el futuro heredero del Imperio alemán. En Gran Bretaña el rey Jorge V se mantenía al margen. En ningún acto público el rey Jorge V mostró la más mínima aprobación del nuevo movimiento y la conducta de Eduardo el Príncipe de Gales, su hijo y heredero, ha sido igualmente correcta. En agosto de 1914 la tormenta de la Gran Guerra estalló sobre el mundo. En septiembre Sir Edward Carson denunciaba la inclusión del proyecto de ley de autonomía en el Código de Leyes. Ese mismo día John Redmond instaba al pueblo irlandés a participar en igualdad de condiciones en la carga y el esfuerzo de la guerra. Durante un tiempo Irlanda desempeñó su papel en la guerra codo con Inglaterra con lealtad y eficacia hasta que en el año 1915 el gobierno liberal fue reemplazado por una coalición. Sir Edward Carson, con el derramamiento de sangre en Londonderry y Oath sobre sus hombros, figuraba como fiscal general con un salario de 7.000 libras y honorarios. Posteriormente Sir Edward Carson fue reemplazado por Frederick Edwin Smith, su compañero en la sedición de la región del Ulster. Nunca se infirió un insulto más grosero a un pueblo amigo. La labor de reconciliación iniciada por William Gladstone en el año 1886, y casi concluida en el año 1914 quedó completamente destruida. En la primavera de 1916 la ciudad de Dublín se rebeló sin éxito contra este nuevo gobierno. Los cabecillas de esta insurrección, muchos de ellos simples niños, fueron fusilados con una severidad deliberada y torpe que, dado el trato recibido por los líderes rebeldes del Ulster, impresionó a toda Irlanda como atrozmente injusta. Sir Roger Casement había sido nombrado caballero por servicios previos al imperio, fue juzgado y ejecutado por traidor. Pero el fiscal fue Sir Frederick Edwin Smith, uno de los responsables de la insurrección de la región del Ulster. La revuelta de Dublín había tenido poco apoyo en Irlanda en general, pero a partir de entonces el movimiento por una república independiente creció rápidamente hasta alcanzar grandes proporciones. Contra este fuerte impulso emocional lucharon las ideas más moderadas de estadistas irlandeses como Sir Horace Plunkett. Sir Horace Plunkett deseaba que Irlanda se convirtiera en un dominio, en una república coronada. Es decir, que Irlanda se mantuviera dentro del imperio pero en igualdad de condiciones con Canadá y Australia. Cuando en diciembre de 1919 el primer ministro del Reino Unido Lloyd George presentó su proyecto de ley de autonomía ante el Parlamento Imperial, no había ningún miembro irlandés salvo Sir Edward Carson y sus seguidores para recibirlo. El resto de Irlanda estaba ausente. Los representantes de Irlanda se negaban a reanudar aquella vieja y deprimente ronda de esperanza y decepción. Los irlandeses decían que los británicos y sus compatriotas de la región del Ulster hicieran lo que quisieran. El imperialismo en Francia, Italia y los Balcanes. Nuestros estudios sobre el imperialismo moderno en Alemania y Gran Bretaña revelan ciertas fuerzas comunes a ambos países. Estas fuerzas las encontraremos actuando en grados variables y con diversas modificaciones en el caso de las otras grandes comunidades modernas que ahora analizaremos.
Este imperialismo moderno no es un movimiento unificador sintético como el imperialismo antiguo. El imperialismo moderno es esencialmente un nacionalismo megalómano, un nacionalismo que la prosperidad tornó agresivo. El imperialismo moderno siempre encuentra su mayor apoyo en las castas militares y oficiales y en los estratos emprendedores y avaros de la sociedad. El imperialismo moderno encuentra su mayor apoyo en el nuevo dinero y las grandes empresas. Los principales críticos del imperialismo moderno se encuentran entre los pobres educados y sus principales oponentes son el campesinado y las masas trabajadoras. El imperialismo moderno acepta la monarquía donde la encuentra, pero no es necesariamente un movimiento monárquico. Sin embargo, el imperialismo moderno necesita un Ministerio de Relaciones Exteriores del tipo tradicional para su pleno desarrollo. El origen del imperialismo moderno lo deja claro. El imperialismo moderno es el desarrollo natural del sistema de las grandes potencias que surgió con el método de política exterior a partir de las monarquías maquiavélicas tras la desintegración de la cristiandad. El imperialismo moderno solo llegará a su fin cuando la interacción entre naciones y pueblos a través de embajadas y oficinas exteriores sea sustituida por una asamblea de representantes electos en contacto directo con sus pueblos. El imperialismo francés durante el período de la paz armada en Europa fue naturalmente menos confiado que el alemán. Se autodenominaba nacionalismo en lugar de imperialismo y se propuso, apelando al orgullo patriótico, frustrar los esfuerzos de aquellos socialistas y racionalistas que buscaban conectar con elementos liberales de la vida alemana. El imperialismo francés rumiaba la revancha con Prusia. Pero a pesar de esa preocupación, el imperialismo francés se lanzó a la aventura de la anexión y la explotación en el lejano Oriente y África. El imperialismo francés escapó por poco de una guerra con Gran Bretaña tras el incidente de Fashoda en el año 1898. El imperialismo francés nunca abandonó el sueño de conquistar Siria. Italia también se contagió de la fiebre imperialista. El derramamiento de sangre en la batalla de Adowa en el año 1896 enfrió por un tiempo la fiebre imperialista de Italia. Luego la fiebre imperialista de Italia reanudó su impulso en el año 1911 con una guerra contra Turquía y la anexión de la ciudad de Trípoli en el norte de África. Los imperialistas italianos exhortaron a sus compatriotas a olvidar al filósofo Giuseppe Mazzini y recordar al emperador Julio César. ¿Acaso no eran ellos los herederos del Imperio Romano? El imperialismo también llegó a los Balcanes. Pequeños países a menos de 100 años de escapar de la esclavitud comenzaron a revelar nobles intenciones. El rey Fernando de Bulgaria asumió el título de zar. En los escaparates de Atenas el estudiante curioso podía estudiar mapas que mostraban el sueño de un vasto imperio griego en Europa y Asia. En el año 1913 los tres estados de Serbia, Bulgaria y Grecia atacaron a Turquía y la expulsaron de todas sus posesiones europeas excepto del territorio entre la ciudad de Adrianópolis y la ciudad de Constantinopla. Turquía estaba debilitada por su guerra con Italia. Más tarde ese mismo año Serbia, Bulgaria y Grecia se pelearon por el reparto del botín. Rumanía se unió al juego y ayudó a aplastar a Bulgaria. Turquía recuperó la ciudad de Adrianópolis. Los grandes imperialismos de Austria, Rusia e Italia presenciaron ese conflicto y se observaron mutuamente. Rusia, una gran monarquía. Mientras todo el mundo al oeste cambiaba rápidamente, Rusia a lo largo del siglo XIX cambió con gran lentitud. A finales del siglo XIX Rusia seguía siendo una gran monarquía al estilo de una monarquía de finales del siglo XVII. Era una monarquía basada en la barbarie. Rusia aún se encontraba en una etapa en la que las intrigas cortesanas y los favores imperiales podían controlar sus relaciones internacionales. Rusia había construido un gran ferrocarril a través de Siberia para encontrar los desastres de la guerra con Japón. Rusia utilizaba métodos y armas modernas en la medida en que su industrialismo subdesarrollado y su escasa población con educación lo permitían. Escritores como Fyodor Dostoevsky habían ideado una especie de imperialismo místico basado en la idea de la Santa Rusia y su misión. El imperialismo ruso estaba teñido de ilusiones raciales y pasión antisemita. Pero como demostrarían los acontecimientos posteriores, esto no había calado hondo en la imaginación de las masas rusas. Un cristianismo vago y muy simple impregnaba la vida campesina analfabeta mezclado con mucha superstición. La vida en Rusia era como la vida campesina de Francia o Alemania antes de la Reforma Protestante. Se suponía que el campesino ruso debía venerar y reverenciar a su zar y amar servir a un caballero. En el año 1913 los escritores ingleses reaccionarios aún alababan la lealtad sencilla e incuestionable del campesino ruso.
Pero como en el caso del campesino europeo occidental en tiempos de revueltas campesinas, esta reverencia a la monarquía se mezclaba con la idea de que el monarca y el noble debían ser buenos y benéficos. Pero esta simple lealtad podía bajo suficiente provocación convertirse en intolerancia despiadada ante la injusticia social como había ocurrido durante la revuelta campesina en Francia en el año 1358 o la rebelión de religiosos anabaptistas en la ciudad de Münster en el año 1534. Una vez que el pueblo llano se vio enfurecido, no hubo vínculos de comprensión en una educación generalmente difundida en Rusia que mitigaran la furia del estallido. Las clases altas estaban tan alejadas de la compasión de las clases bajas como una especie diferente de animal. Estas masas rusas estaban a 3 siglos de distancia de un imperialismo nacionalista como el que Alemania exhibía. Y en otro aspecto Rusia se diferenciaba de la Europa occidental moderna y se asemejaba a su fase medieval. Sus universidades eran el lugar de encuentro de muchos estudiantes muy pobres completamente desconectados y sin simpatía por la autocracia burocrática. Antes del año 1917 el aliciente del descontento y la unión de las ideas libres no se reconocía en el pensamiento europeo, y pocos comprendían que en Rusia más que en ningún otro país se encontraban las posibilidades de una revolución fundamental. Estados Unidos de América y la idea imperial. Los Estados Unidos de América se desvincularon por completo del sistema de las grandes potencias en el año 1776 con su guerra de independencia. En Estados Unidos de América encontramos un contraste sumamente interesante en la actuación de las fuerzas que dieron origen al imperialismo expansivo de Europa. Tanto para América como para Europa la revolución mecánica había puesto al mundo entero al alcance de unos pocos días de viaje. Los Estados Unidos de América, al igual que las grandes potencias, tenían intereses financieros y mercantiles mundiales. En los Estados Unidos de América había surgido un gran industrialismo que necesitaba mercados extranjeros. Las mismas crisis de convicciones que habían quebrantado la solidaridad moral de Europa se habían producido en el mundo estadounidense. El pueblo de Estados Unidos de América era tan patriota y animoso como cualquier otro. ¿Por qué entonces Estados Unidos de América no desarrolló armamento y una política agresiva? ¿Por qué no ondeaba la bandera de las barras y estrellas sobre México? ¿Por qué los territorios controlados por Estados Unidos de América no crecían en China? Fueron los Estados Unidos de América quienes abrieron Japón. Tras hacerlo, los Estados Unidos de América permitieron que Japón se europeizara y se volviera formidable sin protestar. Eso por sí solo bastaría para que el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo se revolviera en su tumba. Si una gran potencia europeizada hubiera ocupado el lugar de Estados Unidos de América, Gran Bretaña habría tenido que fortificar la frontera canadiense de punta a punta. Y ahora la frontera entre Canadá y Estados Unidos de América está completamente desarmada. Si una gran potencia europeizada hubiera ocupado el lugar de Estados Unidos de América, todos los estados divididos de Centroamérica y Sudamérica habrían sido subyugados desde hace mucho tiempo, y puestos bajo el control disciplinario de los funcionarios estadounidenses de la clase gobernante. Si una gran potencia europeizada hubiera ocupado el lugar de Estados Unidos de América, se habría desatado una campaña perpetua para americanizar Australia y Nueva Zelanda y se habría creado otro aspirante para repartirse los territorios del continente africano. Y por un extraño accidente los Estados Unidos de América habían producido en el presidente Theodore Roosevelt a un hombre de una energía tan inquieta como la del emperador alemán. Theodore Roosevelt estaba ansioso de grandes logros. Theodore Roosevelt era florido y elocuente. Theodore Roosevelt era un hombre aventurero con una inclinación por la política mundial y un instinto para los armamentos. Fue Theodore Roosevelt quien involucró a su país en la lucha por la posesión de territorios en el extranjero. No parece haber otra explicación para esta moderación y abstinencia general por parte de Estados Unidos de América salvo sus instituciones y tradiciones fundamentalmente diferentes. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos de América no contaba a principios del siglo XX con un Ministerio de Relaciones Exteriores ni con un cuerpo diplomático de tipo europeo ni con un cuerpo de expertos que mantenga la tradición de una política agresiva. El presidente de Estados Unidos de América tiene grandes poderes, pero estos están sujetos al control del Senado, que a su vez es responsable ante las legislaturas estatales y el pueblo. Las relaciones exteriores del país están por lo tanto bajo control público y abierto. Los tratados secretos son imposibles bajo un sistema así. Las potencias extranjeras se quejan de la dificultad e incertidumbre de los entendimientos con los Estados Unidos de América. Lo que es una situación excelente.
Por lo tanto, los Estados Unidos de América están constitucionalmente incapacitados para el tipo de política exterior que ha mantenido a Europa durante tanto tiempo al borde de la guerra. Y en segundo lugar, hasta ahora no ha existido en los Estados Unidos de América ninguna organización ni tradición de lo que podríamos llamar posesiones no asimilables. Donde no hay corona no puede haber colonias de la corona. Al expandirse por el continente americano, los Estados Unidos de América desarrollaron un método bastante distintivo para tratar con nuevos territorios. Este método estaba admirablemente adaptado para tierras no colonizadas. Pero este método era muy inconveniente si se aplicaba con demasiada libertad a áreas que ya contenían una población extranjera. Este método se basaba en la idea de que no puede haber en el sistema estadounidense un pueblo permanentemente sujeto. La primera etapa del proceso ordinario de asimilación había sido la creación de un territorio bajo el gobierno federal con un grado considerable de autogobierno. De este territorio se enviaba un delegado sin derecho a voto al Congreso. Este territorio estaba destinado en el curso natural de las cosas a medida que el país se colonizaba y la población aumentaba a florecer finalmente en la plena condición de Estado. Este había sido el proceso de desarrollo de todos los últimos estados de la Unión Americana. Los últimos territorios en convertirse en estados fueron Arizona y Nuevo México en el año 1910. La gélida Alaska adquirida a Rusia permaneció políticamente subdesarrollada simplemente porque su población era insuficiente para la creación de un estado miembro de la Unión. Como las anexiones de Alemania y Gran Bretaña en el Pacífico amenazaban con privar a la Armada estadounidense de estaciones carboneras en ese océano, una parte de las Islas Samoa en el año 1889 y las Islas Sandwich, hoy Hawái, fueron anexadas en el año 1898. Aquí por primera vez Estados Unidos de América tuvo que lidiar con poblaciones sometidas reales. Pero a falta de una clase comparable a los funcionarios anglo-indios que influyeran en la opinión británica, el procedimiento estadounidense siguió el método territorial. Se hizo todo lo posible para que el nivel educativo de Hawái se equiparara al estadounidense y se organizó una legislatura nacional con arreglo al modelo territorial, de modo que estos isleños parecieran destinados en última instancia a obtener la plena ciudadanía estadounidense. Las pequeñas islas de Samoa estaban a principios de siglo a cargo de un administrador naval estadounidense. En el año 1895 se produjo una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el tema de Venezuela. La doctrina Monroe fue defendida firmemente por el presidente de Estados Unidos de América, Grover Cleveland. Entonces Richard Olney, el secretario de Estado de Estados Unidos de América, hizo esta notable declaración: hoy Estados Unidos de América es prácticamente soberano en este continente, y su mandato es ley sobre los asuntos a los que limita su intervención. Esto, junto con los diversos congresos panamericanos celebrados, apunta a una verdadera política exterior abierta de alianza y ayuda mutua en toda América. Los tratados de arbitraje se mantienen vigentes en todo ese continente y el futuro parece apuntar a un desarrollo gradual de la organización interestatal. Hay una Pax Americana de los pueblos de habla inglesa y de habla hispana, los primeros en el papel de hermano mayor. He aquí algo que ni siquiera podemos llamar un imperio. Es algo que va mucho más allá de la gran alianza del Imperio Británico en la abierta igualdad de sus partes constituyentes. En consonancia con esta idea de un bienestar común estadounidense, los Estados Unidos de América intervinieron en el año 1898 en los asuntos de Cuba. Cuba había estado en un estado de insurrección crónica contra España durante muchos años. Una breve guerra entre España y Estados Unidos de América culminó con la adquisición de Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. A principios del siglo XX, Cuba era ya una república independiente y autónoma. A principios del siglo XX, Puerto Rico y Filipinas, sin embargo, tenían un tipo de gobierno especial con una cámara baja elegida popularmente y un cuerpo superior compuesto por miembros designados por el Senado de los Estados Unidos de América. Es improbable que Puerto Rico o Filipinas se conviertan en estados de la Unión Americana. Es mucho más probable que se conviertan en estados libres en una alianza integral con los países de habla inglesa y Latinoamérica. Tanto Cuba como Puerto Rico acogieron con satisfacción la intervención estadounidense en sus asuntos. Pero en las Islas Filipinas se exigía una libertad completa e inmediata tras la Guerra Española y se manifestaba una considerable resistencia a la administración militar estadounidense. Allí fue donde Estados Unidos se acercó más al imperialismo de las grandes potencias y su historial es sumamente cuestionable. Existía una gran simpatía hacia los insurgentes en Estados Unidos de América. He aquí el punto de vista del expresidente Theodore Roosevelt tal como lo escribió en su autobiografía del año 1913.
En cuanto a Filipinas, creía que debíamos capacitarlas para el autogobierno lo antes posible, y luego dejarles libres para decidir su propio destino. No creía en fijar un plazo para darles la independencia porque no me parecía prudente intentar predecir cuán pronto estarían preparadas para el autogobierno. Y una vez hecha la promesa habría sentido la necesidad imperativa de cumplirla. A los pocos meses de asumir el cargo habíamos sofocado la última resistencia armada en Filipinas que no fuera de carácter meramente esporádico. Y tan pronto como se logró la paz dedicamos nuestras energías al desarrollo de las islas en beneficio de los nativos. Establecimos escuelas en todas partes. Construimos carreteras. Administramos una justicia imparcial. Hicimos todo lo posible por fomentar la agricultura y la industria. Y en una medida cada vez mayor empleamos a nativos para que se autogobernaran. Finalmente establecimos una cámara legislativa. Gobernamos y hemos gobernado las islas en beneficio de los propios filipinos. Si transcurrido el tiempo debido los filipinos deciden que no desean ser gobernados así, entonces confío en que nos iremos. Pero cuando lo hagamos debe quedar claramente entendido que no mantenemos ningún protectorado y sobre todo que no participamos en ningún protectorado conjunto sobre las islas. Y no les damos ninguna garantía de neutralidad o de otro tipo. En resumen, estamos absolutamente libres de toda responsabilidad por ellas de cualquier tipo y descripción. Esta es una perspectiva completamente distinta a la de un funcionario de la Cancillería británica o francesa o de una oficina colonial. Pero no difiere mucho del espíritu que creó los dominios de Canadá, Sudáfrica y Australia y del espíritu que impulsó los 3 proyectos de ley de autonomía para Irlanda. Se inscribe en la tradición inglesa más antigua, y característica de la que deriva la Declaración de Independencia. Deja de lado sin discusión la detestable idea de los pueblos sometidos. No entraremos aquí en las complicaciones políticas derivadas de la construcción del Canal de Panamá, pues no aporta nueva luz sobre esta interesante cuestión del método estadounidense en la política mundial. La historia de Panamá es puramente estadounidense. Pero evidentemente, así como la estructura política de la Unión era nueva en el mundo, también lo eran sus relaciones con el mundo exterior. Las causas inmediatas de la Gran Guerra. Nos hemos esforzado por examinar el estado mental de Europa y América en cuanto a las relaciones internacionales en los años previos a la tragedia mundial de 1914. Cada vez más personas reconocen que la Gran Guerra fue una consecuencia necesaria de la mentalidad de la época. Todo lo que hacen los hombres y las naciones es el resultado de motivos instintivos que reaccionan a las ideas, las conversaciones, los libros, los periódicos, los maestros de escuela, etc., y que se han inculcado en la mente de las personas. Las necesidades físicas, las pestes, los cambios de clima y otros factores externos similares pueden desviar y distorsionar el desarrollo de la historia humana, pero su raíz viviente es el pensamiento. Toda la historia humana es fundamentalmente una historia de ideas. Entre el hombre de hoy y el hombre de Cromañón las diferencias físicas y mentales son muy sutiles. La diferencia esencial reside en la extensión y el contenido de la formación mental que hemos adquirido en las 500 o 600 generaciones que nos separan. Estamos demasiado cerca de los acontecimientos de la Gran Guerra como para pretender que este bosquejo pueda registrar el veredicto de la historia al respecto, pero podemos aventurar la suposición de que cuando las pasiones del conflicto se hayan desvanecido será Alemania la principal responsable de provocarlo, y será culpada no por ser moral e intelectualmente muy diferente de sus vecinos, sino por padecer la enfermedad común del imperialismo en su forma más completa y enérgica. Ningún historiador que se precie por superficiales y populares que sean sus objetivos puede tolerar la leyenda generada por las tensiones de la guerra de que el alemán es un ser humano más cruel y abominable que cualquier otra especie humana. Todos los grandes estados de Europa antes del año 1914 se encontraban en un estado de nacionalismo agresivo y se encaminaban hacia la guerra. El gobierno de Alemania no hizo más que liderar el movimiento general. El gobierno de Alemania cayó primero en el abismo y se hundió más profundamente. El gobierno de Alemania se convirtió en el terrible ejemplo ante el cual todos sus compañeros pecadores podían clamar. Durante mucho tiempo Alemania y Austria habían estado planeando extender su influencia hacia el este a través de Asia Menor. La idea alemana se cristalizó en la frase de Berlín a Bagdad. Los sueños alemanes se oponían a los de Rusia. Rusia planeaba extender la supremacía eslava a Constantinopla y a través de Serbia al mar Adriático. Estas ambiciones se entrecruzaban y eran mutuamente incompatibles. La agitada situación en los Balcanes se debía en gran medida a las intrigas y propagandas impulsadas por los planes alemanes y eslavos. Turquía buscó el apoyo de Alemania. Serbia buscó el apoyo de Rusia.
Rumanía e Italia, ambas de tradición latina y nominalmente aliadas de Alemania, perseguían planes comunes más remotos y profundos. Fernando el zar de Bulgaria perseguía fines aún más oscuros. Los sórdidos misterios de la corte griega, cuyo rey era cuñado del Kaiser alemán, escapan a nuestra capacidad actual de investigación. Pero la maraña no terminó con Alemania por un lado y Rusia por el otro. La avaricia alemana en el año 1871 había convertido a Francia en su enemiga acérrima. El pueblo francés, consciente de su incapacidad para recuperar las provincias perdidas por sus propias fuerzas, había concebido ideas exageradas sobre el poder y la ayuda de Rusia. El pueblo francés había suscrito enormes préstamos rusos. Francia era aliada de Rusia. Si las potencias alemanas declaraban la guerra a Rusia, Francia sin duda las atacaría. Ahora la corta frontera oriental francesa estaba fuertemente defendida. Había pocas posibilidades de que Alemania repitiera los éxitos de los años 1870 y 1871 contra esa barrera. Pero la frontera belga de Francia era más larga y menos defendida. Un ataque con una fuerza abrumadora contra Francia a través de Bélgica podría repetir el ataque del año 1870 a mayor escala. La izquierda francesa podría verse desplazada hacia el sureste, hacia la ciudad de Verdún como un pivote, y luego replegarse hacia su derecha como quien cierra una navaja. Este plan, elaborado con gran cuidado y minuciosidad por los estrategas alemanes, implicaba un ultraje al derecho de gentes. Prusia se había comprometido a garantizar la neutralidad de Bélgica, y no tenía nada en contra de ella. Atacar a Bélgica conllevaba el riesgo de atraer a Gran Bretaña. Gran Bretaña se había comprometido a proteger a Bélgica contra Alemania. Sin embargo, los alemanes creían que su flota se había fortalecido lo suficiente como para que Gran Bretaña dudara en intervenir. Y considerando las posibilidades, los alemanes habían construido un gran sistema de ferrocarriles estratégicos hasta la frontera belga e hicieron todos los preparativos para la ejecución de este plan. De esta manera, los alemanes podrían tener la esperanza de derrotar a Francia de un solo golpe y negociar a su antojo con Rusia. En el año 1914 todo parecía ir a favor de las dos potencias centrales. Es cierto que Rusia se había estado recuperando desde el año 1906, pero muy lentamente. Francia estaba sumida en escándalos financieros. Gastón Calmette era el editor del periódico francés El Figaro. Gastón Calmette fue asesinado a manos de Henriette Caillaux. Henriette Caillaux era la esposa de Joseph Caillaux, el ministro de Hacienda de Francia. Gran Bretaña, según se le aseguraba a toda Alemania, estaba al borde de una guerra civil en Irlanda. Tanto extranjeros como ingleses hicieron repetidos esfuerzos para obtener una declaración definitiva sobre qué haría Gran Bretaña si Alemania y Austria atacaban a Francia y Rusia. Pero el ministro de Asuntos Exteriores británico mantuvo una actitud de profunda ambigüedad hasta el mismo día de la entrada británica en la guerra. En consecuencia, en el continente reinaba la sensación de que Gran Bretaña no lucharía contra Alemania o se retrasaría en hacerlo. Esa situación pudo haber alentado a Alemania a seguir amenazando a Francia. Los acontecimientos se precipitaron el 28 de junio de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austríaco, durante una visita de Estado a la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia. Esta fue una excusa oportuna para poner en marcha a los ejércitos. El emperador alemán declaró: es ahora o nunca. Serbia fue acusada de instigar a los asesinos y, a pesar de que los comisionados austríacos informaron que no había pruebas que implicaran al gobierno serbio, el gobierno austrohúngaro se las ingenió para forzar esta queja hasta la guerra. El 23 de julio de 1914 Austria lanzó un ultimátum a Serbia. A pesar de la sumisión práctica de Serbia y de los esfuerzos del ministro de Asuntos Exteriores británico Sir Edward Grey por convocar una conferencia de las potencias, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Rusia movilizó su ejército el 30 de julio de 1914. El 1 de agosto de 1914 Alemania le declaró la guerra a Rusia. Las tropas alemanas cruzaron a territorio francés al día siguiente. Simultáneamente con la entrega de un ultimátum a los desafortunados belgas, comenzó el gran movimiento de flanqueo a través de Luxemburgo y Bélgica. Hacia el oeste cabalgaban los exploradores y las vanguardias. Hacia el oeste se precipitaban multitud de automóviles repletos de soldados. Enormes columnas de infantería vestida de gris los seguían. En su mayoría eran jóvenes alemanes rubios y de ojos redondos, jóvenes educados y respetuosos de la ley que jamás habían visto un disparo con ira. Les dijeron, esto era la guerra. Tenían que ser audaces e implacables.
Algunos de ellos hicieron todo lo posible por llevar a cabo estas instrucciones militaristas a expensas de los desventurados belgas. Se ha armado un alboroto desproporcionado por las atrocidades detalladas en Bélgica. Dado esto, los tiroteos y saqueos casuales, la destrucción descontrolada de propiedades, el saqueo de posadas y tiendas de comestibles por hombres hambrientos y cansados y las consiguientes violaciones e incendios son una consecuencia natural. Solo la gente común cree que un ejército en campaña puede mantener un nivel tan alto de honestidad, decencia y justicia como una comunidad establecida en casa. Y la tradición de la Guerra de los 30 años aún influía en el ejército prusiano. En los países aliados contra Alemania ha sido costumbre tratar toda esta vileza y derramamiento de sangre de los meses belgas como si nada hubiera sucedido antes, y como si se debiera a alguna característica maligna del carácter alemán. A los alemanes se les apodó unos. Pero nada podría ser menos parecido a las destrucciones sistemáticas de los nómadas que una vez se propusieron exterminar a toda la población china para devolver a China a sus tierras de pastoreo que los crímenes alemanes en Bélgica. Gran parte de esos crímenes fueron la brutalidad ebria de hombres que por primera vez en sus vidas tenían la libertad de usar armas letales. Gran parte fue la violencia histérica de hombres conmocionados por sus propios actos, y con un miedo mortal a la venganza del pueblo cuyo país habían ultrajado. Y gran parte se cometió bajo presión debido a la teoría de que los hombres deben ser terribles en la guerra y que las poblaciones se someten mejor mediante el miedo. El pueblo alemán fue obligado a abandonar la obediencia ordenada para participar en esta guerra de tal manera que las atrocidades eran inevitables. Ciertamente los alemanes cometieron actos horribles y repugnantes en Bélgica. Pero cualquier pueblo que hubiera sido incitado a la guerra, y llevado a ella como lo fueron los alemanes, se habría comportado de manera similar. En la noche del 2 de agosto de 1914 el pequeño pueblo belga de Vise ardía en llamas. Campesinos estupefactos eran sacados y fusilados porque se decía que alguien había disparado contra los alemanes invasores. Los oficiales que ordenaron estos actos y los hombres que obedecieron seguramente debieron de sentirse asustados ante la extrañeza de lo que hacían. La mayoría nunca había presenciado una muerte violenta. Y habían incendiado no un pueblo sino un mundo. Fue el principio del fin de una era de comodidad, confianza y comportamiento amable y decoroso en Europa. Esa misma noche del 2 de agosto de 1914 la mayor parte de Europa estaba aún bajo la tranquila inercia de medio siglo de paz, disfrutando de una abundancia, una economía y una libertad tan extendidas como ningún ser vivo volverá a ver. Esa misma noche del 2 de agosto de 1914 la mayor parte de Europa pensaba en sus vacaciones de verano. Tan pronto como quedó claro que Bélgica iba a ser invadida, Gran Bretaña dejó de dudar, y a las 11 de la noche del 4 de agosto de 1914 declaró la guerra a Alemania. Al día siguiente un buque minador alemán fue interceptado en la desembocadura del río Támesis por el crucero británico Amphion y fue hundido. Fue la primera vez que británicos y alemanes se enfrentaban bajo sus propias banderas por tierra o por mar. Toda Europa aún recuerda la extraña atmósfera de aquellos soleados y agitados días de agosto. Era el fin de la paz armada. Durante casi medio siglo el mundo occidental había estado tranquilo y parecía seguro. Solo unas pocas personas de mediana edad y mayores en Francia habían tenido alguna experiencia práctica de guerra. Los periódicos hablaban de una catástrofe mundial, pero eso tenía muy poco sentido para quienes siempre habían creído que el mundo era seguro. Para quienes de hecho eran casi incapaces de pensar en el mundo de otra manera que no fuera seguro. En Gran Bretaña, sobre todo durante algunas semanas, la rutina de tiempos de paz continuó de forma algo aturdida. Era como un hombre que aún camina por el mundo sin darse cuenta de que ha contraído una enfermedad mortal que alterará todas sus rutinas y hábitos. La gente continuó con sus vacaciones de verano. Las tiendas tranquilizaban a sus clientes con el anuncio de todo sigue igual. Hubo mucha conversación y entusiasmo cuando llegaron los periódicos, pero fueron las conversaciones y el entusiasmo de los espectadores sin una sensación vívida de participación en la catástrofe lo que pronto los envolvería a todos.